Bien, comencemos entonces. ¿Qué es un SMB File Share o un recurso compartido de archivos SMB? Las siglas SMB hacen referencia a Server Message Block y básicamente ¿para qué sirve? Pues sirve para tener recursos que estén compartidos en red. Típicamente se utiliza para compartir archivos y compartir impresoras. Entonces yo requiero compartir una impresora en red o una carpeta compartida. El mecanismo de Server Message Block nos va a permitir poderlo administrar. Por supuesto, en versiones anteriores de SQL Server se tenía el temor de tener archivos de base de datos en un archivo compartido por temas de latencia, por tema de acceso a los datos, pero ha venido mejorando considerablemente en las versiones más recientes para almacenar, ¿cierto? Ahora bien, históricamente pues digamos que no ha sido muy bien visto trabajar con este tipo de archivos en producción, pero recientemente pues ha mejorado bastante el rendimiento y la disponibilidad del recurso. ¿Cómo se maneja? Digamos que se maneja mediante el uso de rutas, rutas de archivo compartido, como lo vemos en la parte de abajo, sería // el nombre del servidor / el recurso compartido o la carpeta compartida donde deseamos colocar nuestro archivo. Es una gran ventaja, ¿por qué? Pues porque nos va a permitir proveer, tener un espacio compartido de archivos por si se llega a presentar algún fallo, pues tener la disponibilidad de subir los recursos fácilmente. Es bastante interesante cuando se configura un failover cluster para almacenar y para garantizar el almacenamiento en un proceso de alta disponibilidad con este mecanismo activo-pasivo que ofrece SQL Server. Y bien, pues, ¿desde cuándo empezamos a hablar de este tipo de escenarios de almacenamiento de recursos compartidos de archivos SMB? En realidad esto aparece con SQL Server 2012, en donde las bases de datos, tanto del sistema como de usuario del motor de base de datos, se pueden instalar con el servidor de archivos de SMB o de bloque de mensajes de servidor como una opción de almacenamiento. Esto aplica también, pues, no solamente para el clúster, sino también para instancias independientes. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para esto? Pues bueno, digamos que yo lo puedo especificar para bases de datos, para el proceso de instalación. El formato que se admite es // nombre de la máquina, nombre del recurso compartido, y allí es donde podemos hacer el proceso de almacenamiento. ¿Qué no se admite? Por ejemplo, no se admite // nombre de la máquina /cepesos para acceder directamente a la unidad de almacenamiento. Unidades de red asignadas no se admiten en sí, ¿cierto? Entonces son algunos procesos que se pueden tener. ¿Qué instrucciones admiten hoy en día en SQL Server manejar recursos compartidos? Instrucciones como del tipo create database, cuando estemos creando la base de datos podemos asignarlo de una vez. Alter database, si quiero cambiar dónde están los archivos para una ruta compartida de SMB, lo podemos hacer en un proceso de restauración y en un proceso de backup, es donde podemos garantizar el proceso en sí. Bien. Beneficios, por supuesto, hay una serie de beneficios asociados, costo, ya que podemos destinar una serie de recursos de almacenamiento en un solo lugar, eso puede minimizar los costos de almacenamiento, y por último la administración o la manejabilidad va a ser mucho más sencilla y mucho más intuitiva si lo hacemos directamente en archivos SMB, ya que no tengo que administrar diferentes unidades de almacenamiento, sino que puedo tener todo centralizado en un solo servidor. ¿Cómo se implementa? Pues bueno, hay que tener claro que se deben tener ciertos privilegios. Por ejemplo, la cuenta de servicio de SQL Server debe tener control total en la carpeta compartida que establezcamos. Y también la cuenta de servicio del agente debe tener control total en dicha carpeta. Son como lo que debemos tener en cuenta al momento de crear la base de datos o crear el backup. No está disponible para FileStream, que es una facilidad o es una característica de la base de datos para manejar archivos blobs. No está soportado para este tipo de características.
Pues bien, hagamos una breve pero concreta demostración sobre cómo podemos crear una base de datos en un recurso compartido de archivos SMB, una ruta compartida. Entonces, aquí aprenderemos pues a crear una base de datos, sí, efectivamente, pero las instrucciones que veamos también van a servir para alterar la base de datos o para sacar un backup o para hacer el proceso de restauración de la base de datos. Veamos un poco cómo es el funcionamiento en sí. Lo primero, vamos a acceder a la máquina virtual, ¿cierto? Y allí en una carpeta para el ejercicio vamos a crear una carpeta o un recurso compartido. Entonces vamos a asignar una nueva carpeta por acá y vamos a hacer todo el proceso desde cero. Creamos el recurso compartido. Por supuesto, pues para crear el recurso compartido vamos a darle clic derecho, Share With, personas específicas y dejamos por ahora solamente los administradores. ¿Listo? Entonces nuestro recurso o nuestra ruta compartida SMB va a ser // recurso compartido. Esa es la ruta que va a quedar para dicho backup. Bien. Ahora, aquí yo ya tengo especificado un script para generar la creación de la base de datos. Simplemente voy a hacerle un pequeño cambio acá y vamos a llamar esto recurso compartido. Listo, recurso compartido. Observen algunas diferencias importantes al momento de hacer la creación de la base de datos. En este caso yo ya no estaría especificando una ruta local, bueno, aunque el recurso compartido está localmente, pero yo no estaría especificando una ruta local, sino una ruta compartida, // el nombre de la máquina, / el nombre del recurso y el nombre tanto del archivo de datos como del archivo de transacciones. Vamos a intentar crear la base de datos tal cual como lo tenemos acá. Recordemos cuáles fueron los pasos que hicimos. Lo primero que hicimos fue crear la carpeta. Lo segundo fue compartirla y ese compartir con solamente quedaron los administradores tanto locales como el directorio activo. Y ya lo tercero fue, o que vamos a hacer en este momento, es intentar crear la base de datos. Ejecutar y observen que de inmediato tenemos un error. Un error, el número 5123, donde básicamente lo que nos dice es que al momento de crear el archivo encontró un error de sistema operativo, esencialmente es de Access Denied, que no tenemos permisos para crear la base de datos. Recuerden, y esto es importante, debemos darle full control a la cuenta de servicio con la que está corriendo SQL Server en este caso, o si es un proceso automatizado, por ejemplo, para hacer backups, darle full control a la cuenta de servicio de la gente o a la cuenta con la que estemos haciendo el proceso de suplantación. Dentro de la gente podemos hacer suplantación también. Bien, ¿cómo sería entonces? El proceso es muy sencillo. Venimos aquí a nuestro SQL Server Configuration Manager, miramos cuáles son los servicios, en este caso el motor de base de datos, la cuenta es Contoso SQL Service y pues casualmente para el agente que está acá, la cuenta también es Contoso SQL Service, así que va a ser la única cuenta a la que le vamos a dar acceso full al recurso compartido, ¿cierto? Entonces, vamos a las propiedades de la carpeta, clic derecho y propiedades. Bien. Y especificamos en la parte de seguridad, vamos a editar. Miren que efectivamente está el administrador local y los administradores del dominio. En este caso me interesa agregar a nuestra cuenta SQL Service. Check names. Listo. Clic en OK. Damos full control a SQL Service en la carpeta, aplicar, OK, OK, e intentemos nuevamente generar el backup. Aquí tengo el recurso en red, SQL compartido, vamos a intentar generar nuevamente la creación de la base de datos, el backup no, sino la base de datos. Observen que efectivamente la pudimos crear y verifiquemos en nuestro panel de bases de datos que efectivamente nuestra base de datos SMB Test se encuentra creada.
En las propiedades de la base de datos, pues verifiquemos efectivamente dónde quedaron los archivos. Vamos a Files y observen que los archivos, pues en este caso, están ubicados ¿en dónde? En el recurso compartido que le especifiqué. // SQL / recurso compartido. ¿Listo? Miren que no admite que yo le especifique el disco ni nada de eso, sino que simplemente tengo el acceso a través del recurso compartido. Ahora bien, si nos vamos al recurso compartido, observen que allí están creados los dos archivos de base de datos. Importante si van a hacer este mecanismo, pues que tengan buenos recursos, que el disco sea de lectura y escritura rápido, pues para no ver afectado tanto el rendimiento, sino que por el contrario sea bastante óptimo para el motor de base de datos poder trabajar con este tipo de recursos. Muy bien, eso es todo por esta lección del módulo 6, lección 2. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.